leer tu palabra, poder cantarte, pero también, Señor, poder meditar en la misma. Señor, deseamos que tu palabra, como siempre, pueda ser esa luz en nuestro camino, esa lumbrera, Señor, para que podamos dar pasos firmes, pasos que te honren, pero que también edifiquen a aquellos que nos rodean. Nos quedamos en tus manos y te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien hable a nuestro corazón. Tú sabes, Señor, cómo nos hemos acercado este mediodía a este lugar. Tú conoces, Señor, nuestro corazón. Te ruego, Dios, que en cada corazón tú pongas tu palabra y tú quites todo aquello, Señor, que pueda salir de mis labios y lo edifique, que no quede en el corazón de tus hijos, sino solo tu bendita palabra. Pues es en tu nombre, Jesús, que oramos y te damos gracias. Amén. Pues mi hermano, vamos a meditar un momento en la palabra de Dios, ¿verdad? Y a dejar que sea ella quien pueda hablar a nuestro corazón. Quiero iniciar haciéndole una pregunta y quien guste con toda libertad puede contestar. Desde su óptica, desde su manera de ver, ¿cuál podría ser uno de los problemas que afecta a nuestra sociedad? Nada más no vamos a hablar de política, ¿no? De eso no. Pero ¿cuál podría ser un problema que ustedes ven en México? La apatía de la gente, dijo nuestra estimada Toñita. Sí. La apatía de la gente. ¿Ok? ¿Alguien más que quiera? La avaricia. La avaricia, sí. Nos mete en gran problema eso, ¿no? No, la gente no se conforma con lo político. Y dije que no voy a hablar de política, entonces no voy a decir más, no. Pero gente que gana y quiere más, no se conforma con lo que tienen. Ok, ¿algún otro problema que ustedes vean? El egoísmo. Ok. La falta de relación genuina con Dios. Bueno, saben que hace algunos años yo recuerdo, estuve en unas conferencias escuchando a varios sociólogos hablar de cuáles iban a ser algunos de los males que íbamos a enfrentar nosotros, ¿verdad?, en este siglo, y algunos decían que en este siglo iba a haber más gente buscando aparentemente, entre comillas, de Dios, que iba a haber más gente religiosa, pero que no tenían relación con Dios. Una cosa es tener religión y otra cosa es tener relación. Y a eso es a lo que se referían estos sociólogos, ¿no? De ellos decían, va a llegar un tiempo en que mucha gente va a hacer, le va a llamar toda esta onda, decían ellos, de lo espiritual, y todo eso les va a llamar la atención. Y más gente va a querer estar en eso, pero no en una relación genuina con Dios. ¿Alguien está pensando en algún otro problema? Que se combina con lo que decía Antonina, ¿verdad? La apatía, indiferencia y amor unos por otros. Ok. Bueno, ustedes y yo hemos venido hablando de que Dios anhela en su corazón, Dios desea que nosotros seamos un grupo de familias, una iglesia, personas, ¿verdad?, que estemos siempre enfocadas en su reino. ¿Sí? Hemos estado hablando de esto durante todo este año. ¿Saben? En nuestra sociedad hay otro problema y quiero unirlo con este pensamiento de lo que hoy quiero compartirles: la falta de identidad. ¿Ustedes saben en el gobierno cuántos géneros de identidad ya están registrados? ¿Alguien tiene datos sobre esto? ¿Que ya son oficiales? ¿Nadie ha escuchado, leído? Bueno, oficialmente, en Europa hay alrededor de 22 géneros en algunos países que ya son así oficiales. En nuestro país, si ustedes, bueno, no agarren su teléfono, nadie agarre. Ya estaba yo pensando cuando estoy en el seminario, que luego nos digo, pues a ver, pues rápido, investígale ahí en tu teléfono y googlealo. ¿Cuántos géneros oficialmente hay?
Supuestamente hay alrededor de 6 y 7 ya bien establecidos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuántos géneros hay? Rápido. Hombres y mujeres. Nuestro gobierno dice que hay 7 ya. Y ya los establecieron. Digo que es un problema, hermanos, porque no solo es desde mi perspectiva. Hay muchos sociólogos que están hablando ahora de esto también, psicólogos, que hablan cuál es el problema que hoy estamos enfrentando y hacia dónde nos va a llevar eso. Personas que tienen una falta de identidad y que por esa falta de identidad no pueden cumplir con su propósito. Imagínate aquí, solo es un ejemplo, dice Claudia, no te vean a mí. Pero que Claudita me dijera, yo, pues sí, me veo al espejo y digo, caray, soy mujer, pero no me siento mujer. Yo me siento un gato. Imagínense, hermanos, ¿verdad? A Claudia maullando. Ella nació, Dios la hizo de una manera para cumplir un propósito en ella. Pero si ella resulta que ahora dice que es gato, pues ¿a dónde va? No va a poder cumplir con su propósito. Y ahí es donde quiero unir lo que hemos estado diciendo. Si nosotros no conocemos exactamente lo que la Biblia dice que usted y yo somos para Dios, no vamos a poder estar enfocados en su reino y poder cumplir con la misión que Dios nos ha dado. Y ya hemos estado hablando de esto y hemos visto que la palabra de Dios, cuando la leemos, nosotros descubrimos que para Dios no solo somos sus hijos. Esto es lo primero que ocurre cuando tú y yo venimos a tener una relación con Cristo. ¿Se acuerdan lo que dice Primera de Juan 1:12? Cuando tú te atreves a caminar con Cristo, cuando tú te atreves a quererlo conocer más, lo que dice este versículo es que ese ir conociendo a Cristo te va a llevar a creer en Él. Hay mucha gente que dice que cree en Dios, pero que no lo conoce. Entonces eso que dicen como que está medio dudoso. Tú no puedes creer en alguien que no lo conoces. Es como algún día les decía, si a mí Alonso me pide prestado 100,000 pesos, y digo, uy, Aloncito lo conozco, no tengo problema en prestarle 100, nada más que ahorita no traigo. Pero si viene otra persona que yo no conozco, hermanos, yo le prestaría el dinero. Ahora, si sí la conozco y sé que es media mañosa, ¿qué hago? Bueno, ¿qué es lo que hemos aprendido? ¿Se acuerdan? ¿Qué hemos dicho? Mira, yo ya sé cómo son las cosas. No tengo eso, pero tengo 1,000 pesos. Ahí están esos 1,000 pesos, te los voy a regalar. Porque sé que te va a hacer un conflicto si te presto esa lana. Y por poquito dinero ni me vas a saludar después. Entonces mejor te voy a bendecir, ahí está esa lana ya. Yo conozco a la gente y eso que conocer a la gente me lleva a querer a la gente. Si no nos atrevemos a caminar con Dios y a conocerle, no vamos a poder creer en Él. Y ese versículo dice que una vez que creemos, que hemos caminado con Él y que creemos en Él, entonces Dios nos da la potestad de ser hechos sus hijos. Y esto es muy importante, lo primero. Esta es nuestra primera identidad, hermano. Yo tengo que reconocer que a mí lo que me hace ser hijo de Dios es que me atreví a caminar con Jesús y a creer en Él. No dice el versículo que el día que caminaste con Jesús y creíste en Él, ahora eres miembro de una iglesia, ahora eres líder, ahora eres esto. No, esto no es lo primero. Lo primero es que somos hijos. Y ya hemos visto algunas palabras. ¿Se acuerdan cuántas palabras alguna vez les dije cuántas palabras más o menos hay en el Nuevo Testamento que nos hablan de nuestra identidad? ¿Alguien recuerda? A lo mejor no hice mucho énfasis en ese dato, pero no se preocupe.
Les he dicho que en el Nuevo Testamento, hermanos, hay más de 28 palabras que nos hablan de lo que usted y yo somos para Dios. Y esas palabras no solamente son títulos que Dios quiere que tú conozcas. Esas palabras nos hablan de nuestra identidad y de nuestra función. Así como la primera esta que hablamos de hijos, nos hablan de mi identidad con Dios. Él es mi Padre, puedo acercarme a Él, ¿verdad? Yo sé que Él se encarga de mí, que Él me va a cuidar, que Él me va a proteger, ¿verdad? Lo que hace un padre, ¿verdad? Entonces, hoy hemos leído un pasaje en Primera de Pedro, capítulo 2, y solo voy a centrarme, hermano, en el verso número 9. Si nos lo pudieran poner allí, muchachos, por favor. Primera de Pedro 2:9. ¿Cuántas designaciones Pedro dice que Dios nos da en este versículo? ¿De cuántas maneras nos dice Dios o nos nombra Dios aquí? 4. La primera, la segunda, nación santa, el pueblo adquirido por Dios. En el verso 10, mi hermano, sigue, ¿qué dice allí? Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Hoy vamos a centrarnos solo en una palabra, pero déjeme decirle, hermano, algo que creo que es importante que usted y yo sepamos. ¿Qué fue lo primero que los hombres que leyeron por primera vez esta carta estaban entendiendo? ¿Qué era para ellos todo esto que Pedro escribió? Si todos ubicamos a este autor de esta carta, Pedro, el apóstol. En una palabra, ¿cómo resumiría usted a Pedro, hermanos? Explosivo. ¿O qué? Vemos de él sus reacciones. Sus reacciones, ok. ¿Qué otra palabra podría definir a Pedro? A ver, ¿cómo? Bueno, Cristo le dijo que él era la roca a donde él iba a construir su iglesia. Bueno, hoy voy a darle otra información, hermano. Yo tengo otros datos. No, sí dijo eso, la escritura dice así, ¿verdad? Pero ¿qué es realmente lo que está diciendo la escritura allí? ¿Verdad? Sí, Cristo es la roca sobre la que se va a edificar. Dice que la desecharon los edificadores, pero que Dios la puso como la cabeza de ángulo. En ese versículo lo que de manera clara está diciendo Jesús es: Pedro, al igual que tú, como hoy me reconoces como el Mesías, como el Hijo de Dios, todos los que reconozcan eso, al igual que tú, sobre esos voy a yo a fundar mi iglesia. ¿Verdad? Ese es más el énfasis en ese versículo. ¿Verdad? Miren, es interesante, hermanos, que Pedro, que fue quien escribió esta carta, él hablara de esto. Cada uno de aquellos primeros cristianos que empezó a creer en el Evangelio, hermano, no se les condecoró, no se les dio una medalla, no se les hizo honores. ¿Qué fue lo primero que se les dio a esta gente cuando empezaron a creer en Jesús en esa época? Si usted lee los escritos, a la mayoría de ellos no los querían. Después de los primeros 30 años se empezaron hubo una persecución y tuvieron que salir. Ya no eran muy bien. Si alguno de ellos tenía algún apellido así de alcurnia, se lo quitaron. Bueno, el apóstol Pablo, ¿se acuerdan en una de sus cartas cómo escribe? Cuando él da su testimonio de quién era él también hace alusión a su linaje. ¿Se acuerdan de qué tribu era él? De la tribu benjaminita, dice, ¿no?
hace alusión, dice, pero ¿qué termina diciendo él de todas esas cosas? Que para otros eran una ganancia. Dice, para mí todo esto es basura. Pero a los cristianos a los que está escribiendo Pedro, ¿verdad?, ellos estaban siendo perseguidos, estaban siendo menospreciados, ¿verdad?, se les quitaban sus cosas a algunos de ellos, y de repente, ¿verdad?, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, escribe este versículo: mas vosotros sois linaje escogido. Si tú eras de una familia y ahora ya no te han quitado ese privilegio, no te preocupes. En Cristo tienes nuevos privilegios. Pero no quiero empezar con el primero, que es linaje escogido. Quiero irme hasta el último: pueblo de Dios. Porque en el verso 10 el énfasis también es ese otro. ¿Lo quiero poner 10? Para vosotros que en otro tiempo no eras pueblo. Todo lo demás se hace posible porque somos pueblo. Y esto es algo, hermano, que Dios quiere que tú y yo tengamos muy allí presente. Quiero compartirte solo 3 cosas esta tarde que se desprenden de ser pueblo, de esta identidad de ser pueblo de Dios. Número 1, hermano, ¿verdad? Cuando usted y yo pensamos en que Dios dice que somos pueblo de Él, usted y yo tenemos que pensar, ¿por qué es que Dios me hace su pueblo? ¿Por qué es que ahora soy parte del pueblo? Hermano, y a lo mejor esto lo hemos escuchado muchas veces, pero hoy lo voy a volver a escuchar. Si usted es parte del pueblo de Dios, es por la pura gracia de Dios. Tú no eres pueblo de Dios porque que son cosas buenas, y no le estoy diciendo que no lo haga, pero quiero que lo entiendan. Usted no es pueblo de Dios porque ora mucho usted, porque se para a las 5 de la mañana y usted dice, ahora sí voy a orar con ganas. Eso no la hace pueblo de Dios. Usted tampoco no es pueblo de Dios porque llega todos los domingos acá. Usted no es pueblo de Dios porque tiene 2 o 3 Biblias en su casa. Lo que la Biblia enseña es que es por la pura gracia de Dios. Cuando nosotros vamos a esta palabra pueblo y la buscamos en toda la Biblia y vemos cómo Dios formó su pueblo, usted y yo tenemos que preguntarnos, ¿con quién inició Dios su pueblo? Con Abraham. Así es. A este personaje se refiere también, ¿verdad?, el pueblo judío. Somos hijos de Abraham, dice. Con él inició. Dios le habló y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, porque haré de ti una gran nación, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y la pregunta es, ¿por qué escogió Dios a Abraham? Un día un alumno me dijo, hermano, pues porque fue bien obediente. ¿Qué no dice ahí la Biblia? Que él le creyó y le fue contado por justicia. Sí, pero eso ya fue después. Pero ¿por qué inicialmente lo escogió Dios? ¿Usted sabe de dónde salió Abraham? De Ur, de los caldeos. Un pueblo que bien consagrado a Dios, ¿no? Hacían cultos todos los días. Ur de los caldeos era un pueblo idólatra. Un pueblo que no tenía a Dios como el centro de sus vidas. Y Dios lo escogió de allí. Entonces, ¿qué es lo primero que usted y yo aprendemos de esto, hermano? Cuando pensamos en que somos pueblos de Dios, hermano, lo primero que debiera de haber en nuestro corazón es agradecimiento a nuestro Dios. Señor, soy parte de tu pueblo por tu pura gracia. Porque tú llegaste a mi vida. Así como llegaste a la vida de Abraham, también llegó a la vida de cada uno de nosotros y nos dijo, sal de allí. Escuchamos su voz. Eso es por su pura gracia. Ese es el más grande privilegio que tú y yo tenemos, hermano, que hemos podido escuchar la voz de Dios que nos está diciendo, detente, sal de allí. Pero eso es solo por su gracia. Jesús murió en la cruz y a través de su sacrificio Él nos ha salvado. A través de su resurrección Él nos ha salvado. Y esto es solo
hacemos las que nos hacen ser pueblo de Dios. Entonces, ahora piensa en lo siguiente. ¿Quién te gustaría para que no fuera pueblo de Dios? Haga su lista. Ya Felipe está levantando el pie y dice, ahorita rápido te digo quién. ¿Saben que así somos, hermano? Nosotros somos, pero rapidito para hacer nuestra lista, ¿no? Es decir, no, la hermana Irma, ella no es. Pues es simpatizante bien, pero a ella no la vamos a considerar, ¿no? Y ahí está Irma viéndome diciendo, órale, hermano. No. Si Dios no nos ha cerrado la puerta para ser parte de su pueblo, ¿quién somos usted y yo para hacerlo? ¿Quién somos usted y yo para decir, no, pues es que Gema luego ni viene? ¿Y quién sabe si ahora? No, yo creo que esta no es. Hermano, yo no puedo decir que Gema es o no es por lo que yo veo que hace o deja de hacer. Hermano, no dejemos que Satanás use nuestra vida de esa manera. No dejemos que Satanás nos deje abrir nuestros labios para decirle a otro, yo creo que la Lucerito ni es, man. Hay que orar para que, bueno, si oramos, pero que empecemos a decir, porque nosotros evaluamos lo que ella está haciendo o no está haciendo. No es eso. La Escritura nos dice que es por la pura gracia de Dios. Él escogió a Abraham para eso. Pero también otra de las ideas que nos da este pasaje es que cuando seguimos leyendo la palabra de Dios, ¿verdad?, es que como pueblo de Dios, Dios espera, hermanos, que usted y yo nos movamos al son que Dios nos toque. Dicho coloquialmente. Cuando Dios le habló a Abraham, ¿qué fue lo que le dijo? A ver, Abraham, vamos a poner las cosas bien. Aquí te voy a dar, aquí está, ¿verdad? El mapa. Ahí lo agarras y te vas a fijar en tal palmera, sigues otros 100 metros, te das vuelta, izquierda, vas a encontrar un cerrito que se va a ver así de guerrero, ahí te vas a esperar unos días, y de allí le dio así las instrucciones Dios a Abraham. ¿Qué fue lo que le dijo? Le dijo a la tierra que ¿qué? Que yo te mostraré. ¿Qué significa eso? Bueno, primero, hermano, que Dios es el único que sabe cómo tenemos que ir y hacia dónde tenemos que ir. Pero eso también habla de la relación que yo tengo que tener con Dios y la dependencia que tengo que tener de Él. Porque Dios dijo, yo te lo voy a mostrar. Entonces, hermano, si usted no busca a Dios, no crea que con un domingo que se presente aquí las cosas van a cambiar, ¿eh? Usted tiene que buscarle en su casa. Usted tiene que orar en su casa, tiene que leer en su casa. Usted tiene que aprender a depender solo de Dios, no de su pastor. Porque a veces nosotros la regamos. Y bien feo, hermano. Hay algunos que dicen, pues usted que está más cerca, ay, mijito, si supieras dónde anda. Usted y yo tenemos que aprender a depender solo de Dios, hermano, no de los hombres. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Maldito el hombre que confía. A veces la riego, Pupita, no me hagas mucho caso. Y si te digo algo, ahí lo buscas en la Biblia, a ver si es cierto que lo que dijo este cuate es verdad. Pero lo que estamos aprendiendo de este pasaje es que yo tengo que moverme al ritmo que Dios se mueva. De manera así más específica y más vívida, lo vemos cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, ¿se acuerdan? ¿Cuántos años los dio? 40. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que se movió el pueblo en el desierto? De día, ¿qué era lo que había? Una nube, ¿verdad? Y la Escritura nos dice que si la nube se movía,
donde se parara la nube, ahí se quedaba. Llegaba la noche y ¿qué ocurría? Una columna de fuego. Y si la columna se movía, nada de que, ay, si apenas me acabo de acostar, ¿cómo sacas que ahorita ya vamos a caminar otra vez? ¿No? O durante el día, pues ya estoy bien cansado, pero la nube se movía. Si no quieres estar en el solazo, ponte bajo la sombra de Dios. Lo que la Escritura nos enseña cuando usa esta palabra de pueblo es que tú te tienes que mover al son que Dios te toque. Y esto es algo, hermano, que cuando leemos también el Nuevo Testamento nos encontramos que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia sobre cómo actuaba Jesús? ¿Cómo actuaba Jesús? Él dijo una ocasión: yo no hago nada que mi Padre no haga. Y lo que Él me dice que haga, yo lo voy a hacer. Yo tengo que aprender a ver, hermano, cómo se está moviendo Dios en mi alrededor. ¿Por qué fue que Jesús, al llegar a Jericó, le habló a Zaqueo? ¿Por qué no le habló a otro y le dijo: vamos a tu casa para echarnos una copa? Dice mi mamá que Dios conoce el corazón. Nosotros tenemos que aprender a ver a las personas. Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos que predicar algo mundo, porque eso es lo que Dios dice en su palabra, ¿no? Que vayamos y llevemos el evangelio a todos. Pero tenemos que aprender a ver, hermano, dónde Dios ya está trabajando en un corazón. Hay veces que por nuestra necesidad y que queremos insistir, alejamos más a la gente que acercarla a Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Jesús llega a Jericó y lo que él ve es a un hombre de baja estatura que no le importó que dijera lo que dijera la gente. Él se trepó al sicómoro. Jesús percibe, detecta, descubre que aquel hombre de verdad no quiere ver. Y es que Dios ya estaba trabajando en el corazón de este hombre, porque nadie busca a Dios por voluntad propia, ¿no? Y eso lo dice Romanos capítulo 3, verso 10, ¿no? ¿Se acuerdan lo que dice allí? No hay ni uno solo que busque a Dios. No es cierto, somos unos mentirosos, no buscamos a Dios. Al Dios verdadero no lo buscamos. Buscamos al Dios que queremos domesticar, que queremos hacer a nuestra imagen. La Biblia dice que el hombre no busca a Dios, que todos nos hemos desviado por nuestro propio camino. Pero que si alguien desea acercarse a Dios, medio veramente, es porque Dios ya empezó a trabajar en él. Y eso Jesús lo ve. Y por eso es que Jesús llega y tan tranquilamente le dice: Zaqueo, bájate de ahí, voy a tu casa. Zaqueo ni siquiera se opuso. ¿O se opuso Zaqueo, hermanos? ¿Cómo no? Vamos, dice que se fue gustoso, ¿no? Y después, cuando ya terminó la cena y de que Zaqueo hizo todo lo que hizo, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Hoy llegó aquí la salvación. Y se despojó de lo que por muchos años a Zaqueo lo tenía amarrado: la lana. Vivía para extorsionar, para cobrarles más dinero a la gente. Pero llegó Jesús a su vida y Jesús no le tuvo que decir: mira, mi hijo, te voy a que entres a la iglesia, tienes que dar diezmos o ofrendas a la iglesia. Él tuvo un encuentro con Dios. Dios tocó su corazón y supo lo que tenía que hacer. Nadie le tuvo que decir nada. Él sabía lo que había en su corazón. Como pueblo de Dios, Dios espera que usted y yo nos movamos como Dios está moviendo. Y para en este tiempo, para movernos, hermano, como Dios quiere que nos movamos, pues no vaya usted a ver cuántas nubes hay y a ver cuál es la de Dios, ¿verdad? Ahí tenemos la palabra de Dios. Dice el apóstol Pedro mismo, ¿verdad? Hacemos bien en ir a la revelación que Dios nos pide. Tenemos que ir a ella. Ahí donde te mueves, empieza a ver a la gente como Dios la está viendo. Y percátate quién Dios ya no está por ahí tocando, y acércate y comparte la palabra. Se ha descubierto, hermano, en
en este asunto de misiones, cómo misioneros llegan a zonas y dicen, no, estos son unos incrédulos, no quieren, no era su tiempo. Pero llegan otros, les empiezan a compartir, se convierten. Tiene su tiempo para cada uno. Y la última cosa que quiero dejar allí en su mente, ya dijimos en primer lugar, somos pueblo por la pura gracia de Dios. Y si es por su gracia, pues yo no puedo decirle a nadie más aquí no claro esto. Ni tampoco le voy a decir, tú sí ya estás en un grado mayor de santidad porque ya haces esto, aquello y lo otro. No es por la pura gracia de Dios. La segunda cosa es, movámonos como Dios se mueve, hermanos. Sigamos conociendo su palabra, leyéndola, para que sepamos cómo debemos de actuar y movernos como Dios se mueve, y entonces ser de bendición a otros. Y la tercera cuestión que aprendemos cuando hablamos del pueblo de Dios es que Dios se compromete contigo. Tú eres su pueblo. Y eso fue lo que le dijo a Abraham. Yo te voy a bendecir. ¿Para qué? Para que seas de bendición a otros. Los 40 años del pueblo de Israel en el desierto solo son una pequeña muestra para usted y para mí de que Dios cumple con lo que dice. ¿Les dio ropa? No de marca, ¿verdad? Pero les dio ropa, ¿verdad? Ahí nos perdemos muchos, ¿verdad? Porque decimos es, ay Dios, son unos Levi's, ¿de qué marca está? Dios se compromete a darte. Dice que sus vestiduras de estos hombres por 40 años no se desgastaron. Sus zapatos, la comida. Dios se compromete con su pueblo, hermano. Dios te dice, tú eres mi pueblo, yo te voy a bendecir. Y ya a Abraham le dijo para que seas de bendición. Entonces ahora volvemos a primera de Pedro 1:9 y allí vamos a cerrar, ¿verdad? Dice, sois todas estas cosas, ¿para qué? Solo cuando eres pueblo de Dios puedes ser de bendición a otros. Puedes ser luz para alumbrar en las tinieblas. Dios nos da ese título no solo para que te sientas grande, ¿verdad? Te da ese título porque quiere que veas que esa es tu identidad, y al vivir en tu identidad vas a poder cumplir con esto. Va a poder la gente ver las virtudes de Dios en tu vida. Va a poder la gente ver la luz de Dios en tu vida, porque tú le estás creyendo. Aún en medio de toda la crisis que tú puedas tener, vivir con paz y decirle a la gente, Dios dijo que lo iba a dar y Él lo va a hacer. Así que mi hermano, pues ahí le dejo eso. Sigamos enfocados en el reino, sabiendo quiénes somos. Que Dios me bendiga. Vamos a orar. Padre, le damos muchas gracias por su palabra. Le ruego, Dios, que sea su Espíritu Santo quien siga hablando a cada uno de nuestros corazones, y que su palabra quede allí y nos permita no solamente ser oidores, sino también hacedores de la misma. Ahora, Dios, cuando vamos a retirarnos de este lugar, mas no de su presencia, le ruego, Señor, que el amor suyo, que ya ha derramado sobre nuestras vidas, lo podamos compartir con aquellos que nos rodean. Que su gracia infinita, Señor, nos siga motivando a darle siempre lo mejor, y que su Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Pues se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar de pie, y nuestra hermana Julia